El río Nilo, fuente de vida para el antiguo Egipto, pasa junto a muchos monumentos de un pasado lleno de gloria. Este río, que tiene más de 4.000 millas de largo, ha sido la cuna de una de las civilizaciones más interesantes de la historia. Sus aguas han alimentado la tierra, haciendo posible que crezcan las cosechas y que surjan ciudades. En sus orillas, historias de dioses y faraones, de vida y muerte, han quedado grabadas en las arenas del tiempo. El Nilo no es solo un río, es un símbolo de vida, de que todo continúa y del espíritu de Egipto que perdura. Entre ellos, el templo de Kom-Ombo destaca por ser único. No se parece a ningún otro templo de Egipto. Es una prueba de lo listos que eran y de lo mucho que pensaban en las cosas del espíritu los antiguos egipcios. Se construyó durante la dinastía ptolemaica, y este templo es una maravilla de cómo está construido y de lo que significan sus símbolos religiosos. No es solo un lugar para rezar, sino un reflejo de la idea de que hay dos lados en todo, algo muy presente en las historias y la cultura egipcias. La forma y el motivo por el que se construyó este templo lo hacen diferente de los muchos otros templos que hay por todo Egipto. Está en una curva del río y no está dedicado a un dios, sino a dos. Que esté dedicado a dos dioses es raro y dice mucho sobre lo que creían y hacían en aquella época. El templo honra a Sobek, el dios cocodrilo, que tenía que ver con que la tierra dé frutos y con ser fuerte en la guerra, y a Horus el Viejo, el dios con cabeza de halcón, dios del cielo y de los reyes. Esta idea de dos no es solo algo raro en cómo está hecho, sino una forma muy importante de hablar del equilibrio entre el poder y de que todo esté en armonía en el universo. Esta idea de dos se ve muy claro en cómo está hecho. El templo es igual por los dos lados, perfecto, con dos entradas iguales, dos salas con muchas columnas, una al lado de la otra y dos lugares sagrados. Cada lado es como si se mirara en un espejo, mostrando que los dioses a los que honra también son dos. Esto de construirlo así no es solo para que sea bonito, sino que tiene un significado muy profundo, representando el equilibrio y la armonía que eran muy importantes en la forma de ver el universo de los antiguos egipcios. Los pasillos y lugares sagrados dobles permiten rezar a la vez, algo raro que hace que se vea aún más que el templo es especial. Dos entradas, dos salas con muchas columnas, dos lugares sagrados, todo como si se mirara en un espejo, perfectamente igual. Este diseño tan cuidado es una maravilla de cómo construían y del arte de antes. Esa igualdad se ve hasta en las cosas más pequeñas, desde los dibujos en las paredes hasta cómo están puestas las columnas. Cada cosa está hecha con mucho cuidado para mantener el equilibrio y la armonía que el templo representa. Fijarse tanto en los detalles es una prueba de lo bien que trabajaban y de las ganas que le ponían los constructores y artistas antiguos que hicieron esta obra maestra. Esta maravilla de construcción nos deja ver un poco de la mezcla tan rica de creencias del antiguo Egipto. Las paredes están decoradas con dibujos muy detallados y jeroglíficos que cuentan historias de dioses, reyes y la vida de todos los días. Estas escrituras no son solo para decorar, sino que cuentan la historia, nos enseñan cómo eran las costumbres religiosas y sociales de aquella época. Cuando caminas por el templo, viajas al pasado sintiendo lo grande y misterioso que era el antiguo Egipto. El templo de Kom-Ombo no es solo una cosa vieja del pasado, es una prueba viva de lo importante que fue y sigue siendo una de las civilizaciones más grandes del mundo. La construcción del templo empezó en el siglo II a.C., cuando mandaba la dinastía de los Ptolomeos. Estos gobernantes griegos, que venían de Alejandro Magno, aceptaron las costumbres egipcias, pero también dejaron su propia huella en la tierra. Los Ptolomeos construyeron mucho, y Kom-Ombo es una prueba de lo que querían lograr y de su respeto por los dioses del antiguo Egipto.
Que el templo esté dedicado a dos dioses tiene que ver con lo importante que era el lugar. Sobek, el dios cocodrilo, representaba el Nilo que daba vida y hacía fértil la tierra con sus aguas. Horus el Viejo, que se dibujaba con cabeza de halcón, era símbolo de protección y de los reyes. Juntos, estos dos dioses representaban el equilibrio un poco difícil entre el poder del Nilo y el derecho del faraón a mandar, que se creía que venía de los dioses. Las paredes de Kom Ombo son un tesoro lleno de jeroglíficos y dibujos en relieve, que cuentan historias de faraones, dioses y de cómo vivían cada día en el antiguo Egipto. Estos dibujos tan detallados nos enseñan cosas muy valiosas sobre sus rezos, cómo miraban las estrellas e incluso lo que sabían de medicina. Un dibujo en relieve muy curioso enseña un montón de herramientas de operar, mostrando lo adelantados que estaban en medicina para aquella época. Sobek, el dios cocodrilo, era muy querido por la gente de Kom Ombo. A los cocodrilos se les respetaba mucho porque se pensaba que eran el dios mismo, así que los convertían en momias y se enterraban en un cementerio cercano. Hoy, el Museo del Cocodrilo en Kom Ombo tiene una colección muy interesante de estos cocodrilos momia, que nos deja ver un poco cómo se llevaban los antiguos egipcios con estos animales tan fuertes. Como muchos monumentos antiguos, el templo de Kom Ombo no se ha librado de los daños del tiempo. Muchos siglos de estar a la intemperie, junto con los terremotos y lo que ha hecho la gente, lo han dañado. Los colores tan vivos que antes tenían los dibujos en relieve se han apagado y algunas partes del templo están en ruinas. Pero, aunque esté desgastado, Kom Ombo sigue teniendo un aire de ser algo muy grande e importante que no se puede negar. Se está trabajando para cuidar esta obra de arte de la construcción para la gente que venga después. Artesanos y arqueólogos muy buenos están arreglando con mucho cuidado las partes dañadas, usando formas de trabajar de antes y con máquinas de ahora. Su trabajo hace que las historias grabadas en las piedras de Kom Ombo sigan gustando mucho a los que lo visitan durante muchos años. El templo de Kom Ombo es una prueba del poder que siempre ha tenido el río Nilo. Para los antiguos egipcios, el Nilo era más que un sitio de donde sacar agua. Era lo más importante de la vida. El lugar del templo, colocado en las orillas de este río sagrado, recordaba todo el tiempo el equilibrio delicado entre las personas y la naturaleza. Cuando el sol se pone sobre el Nilo, haciendo sombras largas en las paredes de piedra arenisca del templo, es como viajar al pasado sin querer. Los colores dorados del sol cuando se pone se mezclan perfectamente con las piedras antiguas, creando un dibujo precioso de luz y sombra que te atrapa. Este es un momento donde la historia y la naturaleza se juntan, dejándonos ver un poquito del pasado. El templo de Kom Ombo es una prueba de lo listos que eran y del espíritu de las civilizaciones antiguas. Cuando los turistas se quedan con la boca abierta mirando lo grande que es, muchas veces se quedan sin palabras, impresionados por lo enorme y bonito que es esta maravilla de construcción. La vista de todo el templo al atardecer te deja sin aliento, porque parece que el templo brilla con una luz mágica. Kom Ombo es un lugar donde parece que el tiempo se para. En la calma de la tarde, cuando la gente se ha ido, el templo enseña cómo es de verdad. La vista amplia enseña su belleza que no cambia con el tiempo, sin que los siglos la hayan estropeado. Es en estos momentos de calma cuando de verdad se puede ver el buen trabajo y las ganas que se pusieron para crearlo. Las paredes de Kom Ombo están decoradas con jeroglíficos y dibujos muy detallados, y cada uno cuenta una historia de dioses, reyes y costumbres que ya nadie recuerda. La luz que hay dentro del templo le da un toque misterioso, haciendo sombras que bailan sobre las piedras antiguas,
Es un lugar donde parece que se oyen los rezos antiguos y los susurros de dioses olvidados, creando un ambiente que da un poco de miedo, pero también es mágico. Cuando caminas por el templo, es como si te invitaran a descubrir los secretos de un tiempo pasado. Al ver de cerca los jeroglíficos, se nota el detalle tan cuidado y el arte de los artesanos de antes. Una vista desde un dron que da vueltas al templo enseña lo grande que es desde arriba, ofreciendo una forma de verlo que hace ver lo genial que es como está construido. Kom Ombo no es solo un lugar histórico, es un viaje por el tiempo que nos invita a conectar con el pasado y a sorprendernos con lo que hicieron los que vivieron antes que nosotros. El templo de Kom Ombo es más que un montón de piedras antiguas. Es una prueba de lo grande y complicado que era la civilización del antiguo Egipto. Escondido en las orillas del Nilo, este templo único está dedicado a dos dioses, Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios con cabeza de halcón. Que esté dedicado a dos dioses es raro y le da más misterio al lugar. Los jeroglíficos grabados en las paredes no son solo para decorar, son una ventana para ver el alma del antiguo Egipto. Estos dibujos tan detallados cuentan historias de dioses y faraones, de batallas y costumbres, dejándonos ver un poquito de un mundo de hace mucho tiempo. Cuando caminas por el templo, la historia parece viva. La voz del guía suena por las salas antiguas, contando historias de cómo se construyó el templo y de por qué era importante. Casi puedes oír los susurros del pasado, invitándote a meterte más en los misterios que hay dentro de estas paredes antiguas. Los dibujos de dioses y diosas no son solo dibujos bonitos y ya está. Son invitaciones a conocer lo que creían, lo que era importante para ellos y lo que querían conseguir en una civilización que fue muy importante hace miles de años. Cada figura, cada símbolo, tiene una historia esperando que alguien la descubra. Las vistas de todo el templo enseñan lo grande que es como está construido. Las cosas antiguas que hay dentro del templo son recuerdos de un tiempo pasado. Cada una es una pieza del rompecabezas que forma la historia tan rica del antiguo Egipto. Visitar Kom Ombo es un viaje por el tiempo. Cuando el sol sale y se pone, pintando con sus colores dorados las paredes del templo, te acuerdas de que el tiempo pasa y de las cosas tan importantes que han hecho las personas y que siguen ahí. Un vídeo rápido de los visitantes mirando el templo enseña lo mucho que le sigue gustando a gente de todo tipo. Las cosas de cómo está construido Kom Ombo son una maravilla para ver. Que el templo tenga dos dioses gemelos, Sobek y Horus, es algo único que lo hace diferente de otros templos. Esto de que sean dos significa el equilibrio entre el poder y que todo esté en paz, una idea muy importante en lo que creían los antiguos egipcios. Cuando llega la noche, el templo parece diferente. Bajo un cielo lleno de estrellas con luces suaves, Kom Ombo tiene un aire misterioso. Nos recuerda el poder que siempre tiene la gente para inventar cosas y lo mucho que nos atraen siempre los misterios antiguos. El templo es como una luz que nos guía en la historia, invitándonos a explorar, aprender y que nos den ideas las maravillas del pasado. El Nilo, un río que corre hacia el norte, dándole vida a un desierto. Por miles de años le dio forma a Egipto, sus crecidas, a la vez asombrosas y esenciales. Desde el delta fértil hasta el desierto árido, el Nilo es fuente de vida. La abundancia del Nilo permitió el desarrollo de una de las primeras civilizaciones del mundo. El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y dioses poderosos, surgió de las orillas fértiles de este río grandioso. Las aguas del Nilo daban alimento, sus crecidas traían fertilidad y sus aguas navegables ayudaban al comercio y la comunicación. Esto permitió que crecieran las ciudades, el desarrollo de sociedades complejas y que florecieran el arte, la ciencia y la religión. Los antiguos egipcios vivían en armonía con el ritmo del río, adaptando sus vidas a sus subidas y bajadas. Su calendario, su agricultura e incluso sus creencias estaban conectados con los ciclos del Nilo.
Era más que solo un río, era la base misma de su vida. Para los antiguos egipcios, el Nilo no era solo un río, era un ser divino, un dios cuya bondad les permitía existir. Lo llamaban Hapi, el dios de la crecida anual, representado como una figura bondadosa con una gran barriga y pechos grandes y caídos, simbolizando la fertilidad y la abundancia. Se construyeron templos en su honor y se hacían rituales muy elaborados para contentarlo y asegurar que la crecida anual llegara a tiempo. Le ofrecían comida, flores y metales preciosos, y se cantaban himnos alabando sus aguas que daban vida. El faraón, considerado el gobernante divino, y el que servía de puente entre los dioses y la gente, tenía un papel muy importante en estos rituales. Se creía que su conexión con lo divino influía en la buena voluntad del Nilo, asegurando la prosperidad de la tierra y su pueblo. El ciclo anual de la crecida del Nilo marcaba la vida en el antiguo Egipto. Marcaba el comienzo del año agrícola. Los egipcios crearon un calendario basado en sus 3 estaciones. Aquest, la temporada de inundación, era una época de celebración. El limo del Nilo le devolvía la vida a la tierra. Después venía Peret, la temporada de crecimiento. Shemu, la temporada de cosecha, marcaba la abundancia y la gratitud. La importancia cultural del Nilo está grabada muy adentro, en el corazón mismo de la antigua civilización egipcia. Se ve claramente en su arte, su arquitectura y sus creencias. Las pinturas en las tumbas muestran escenas de la vida a orillas del río, enseñando toda la abundancia que traía. Las construcciones enormes, como las pirámides y los templos, muchas veces estaban alineadas con cómo corría el Nilo, lo que demuestra lo importante que era el río en su forma de ver el mundo. La forma en que estaban puestas estas construcciones nos dice que tenían un gran respeto por el viaje del río de sur a norte, como si fuera un espejo del camino del sol en el cielo. La influencia del Nilo llegaba incluso hasta la vida después de la muerte. Los egipcios creían que el alma, después de morir, viajaba hacia el oeste, cruzando el Nilo, como si fuera un espejo del viaje del sol al mundo de los muertos. Esta creencia se ve en cómo estaban organizadas las tumbas y en dónde ponían los objetos para los difuntos. Los antiguos egipcios tejieron mitos muy elaborados para explicar las crecidas del Nilo. Uno de estos mitos nos cuenta sobre Isis y su amado Osiris. A Osiris lo asesinó su hermano Set y cortó su cuerpo en pedazos. Isis buscó sin descanso los pedazos de su cuerpo. Sus lágrimas hicieron que el Nilo se desbordara, causando la inundación de cada año. Cada año, sus lágrimas volvían fértil la tierra, trayendo vida a Egipto. Otra leyenda nos habla de Sekhmet, la fiera diosa leona de la guerra y la curación, y su papel en las crecidas del Nilo. Según el mito, Sekhmet, furiosa por la falta de respeto hacia su padre, el dios Sol Ra, desató su furia ardiente sobre la humanidad. Su furia era tan intensa que quemó la tierra, tiñendo el Nilo de rojo sangre. Ra, temiendo que la humanidad desapareciera, intervino. Engañó a Sekhmet para que bebiera muchísima cerveza mezclada con ocre rojo, que parecía sangre. Embriagada, la furia de Sekhmet se calmó y se transformó en Hathor, la diosa buena del amor y la música. La cerveza teñida de rojo, que simbolizaba las aguas de la crecida, fluyó de ella, llenando de nuevo el Nilo y salvando a la humanidad de su furia. La importancia del Nilo llegaba más allá de este mundo y era muy importante en lo que los egipcios pensaban sobre la vida después de la muerte. Ellos creían que el Nilo también corría por el mundo de los muertos, el Duat, y les daba alimento a las almas que vivían allí. Los difuntos, al empezar su peligroso viaje por el más allá, contaban con las aguas del Nilo para alimentarse y como guía. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, tenían hechizos y cantos para ayudar a cruzar sin problemas el Nilo celestial. El Nilo aquí no solo era alimento para el cuerpo, sino también una forma de que el espíritu se renovara y volviera a nacer. Así como traía vida a la tierra de Egipto, también alimentaba a las almas en el más allá, asegurando que siguieran viviendo en el mundo
después de la muerte. La fuente de vida del antiguo Egipto, la crecida anual del Nilo, era un espectáculo tan predecible como la salida del sol. Cada año, como un reloj, el río crecía, cubriendo sus orillas y transformando el paisaje seco en una enorme extensión de agua fértil. Esta crecida, lejos de ser temida, era esperada con muchas ganas. Los antiguos egipcios, con su gran capacidad para observar, habían entendido muy bien el ritmo del río. Ellos sabían que la crecida, aunque pareciera destructiva, era la fuente de su riqueza. Las aguas de la crecida, que venían de las fuertes lluvias en las montañas de Etiopía, llegaban a Egipto más o menos en junio, y alcanzaban su punto más alto en septiembre. Cuando las aguas bajaban, dejaban una capa rica de limo, una capa fértil de tierra que servía como abono natural. Los antiguos egipcios sabían de dónde venía su abundancia. Ellos llamaban a las tierras del sur Taseti, que significa la tierra del arco. Este nombre era por la forma de arco de la región donde nace el Nilo. Ellos entendían que las crecidas eran un regalo que venía de esas tierras lejanas. Mandaban expediciones hacia el sur para explorar de dónde nacía el río, y así tratar de entender qué controlaba su corriente. Estos viajes, aunque estaban llenos de peligros, daban información muy valiosa sobre los ríos que alimentaban al Nilo y sobre las lluvias de cada año que decidían qué tan fuerte sería la crecida. Los egipcios desarrollaron sistemas muy ingeniosos para medir cuánto subía y bajaba el Nilo. Construyeron nilómetros, que eran estructuras de piedra con marcas colocadas dentro del río o en pozos cercanos. Estas estructuras les permitían predecir la altura de la crecida y así saber más o menos cómo sería la cosecha del año. El ciclo anual de inundaciones del Nilo, predecible y dador de vida, marcó el ritmo de la vida en el antiguo Egipto. Determinaba el calendario agrícola, los proyectos de construcción e incluso las fiestas religiosas. Durante la inundación, cuando los campos estaban bajo el agua, los agricultores se dedicaban a otras actividades, como reparar sus herramientas, cuidar su ganado o trabajar en proyectos de construcción para el faraón. La temporada de inundaciones ofrecía un periodo de relativo descanso del exigente trabajo de la agricultura. Cuando las aguas de la inundación se retiraban, la tierra, rejuvenecida por los ricos depósitos de limo, estaba lista para la siembra. Los agricultores sembraban sus cultivos, esperando una cosecha abundante en los meses siguientes. El éxito de su cosecha dependía de la generosidad del Nilo, una prueba de su relación simbiótica con el río. La clave de la agricultura del antiguo Egipto no era solo el agua del Nilo, sino el limo rico y fértil que el río dejaba con cada inundación anual. Este sedimento negro, lleno de nutrientes, que venía de las tierras altas de Etiopía, era el secreto del éxito de la agricultura de esta civilización. A diferencia de la tierra de otros valles de ríos, que muchas veces necesitaba años de trabajo para ser fértil, el limo del Nilo era productivo enseguida. Cuando las aguas de la inundación bajaban, dejaban una capa de este sedimento fértil listo para alimentar diversos cultivos. Los egipcios sabían lo importante que era el limo. Lo llamaban Kemet, que significa tierra negra. Esto mostraba lo fértil que era y su conexión con ella. Esta tierra negra era muy diferente a la de Sret, la tierra roja del desierto que la rodeaba, lo que resaltaba sus propiedades para dar vida. Para aprovechar al máximo las crecidas anuales del Nilo, los antiguos egipcios inventaron un sistema muy inteligente de riego por cuencas. Este método consistía en dividir la tierra en varias cuencas rectangulares, rodeadas por muritos de tierra, para atrapar y guardar el agua de las crecidas. Cuando el río Nilo crecía, llevaban el agua hasta estas cuencas usando una red de canales. Tenían mucho cuidado para que el agua se repartiera bien por todos lados. El agua de la crecida, que venía cargada con ese barro tan bueno, la dejaban quieta en estas cuencas por algunas semanas. Así, la tierra se empapaba bien y el barro fértil se quedaba en el fondo. Cuando el agua de la crecida bajaba,
Las cuencas quedaban llenas de tierra húmeda y muy buena, listas para sembrar. Los agricultores sembraban muchas cosas diferentes como cebada, trigo, lino y también verduras. Así aprovechaban la tierra que ya estaba regada y con abono natural gracias al río. Sección 3. Riego perenne. Domando el río. Los egipcios desarrollaron el riego perenne para cultivar todo el año. Esto les permitía cultivar incluso durante la temporada seca. El shaduf, un sistema de palanca, se usaba comúnmente para sacar agua. Canales y zanjas llevaban el agua desde el Nilo hasta los campos. Estas formas tan listas de regar, junto con el lodo fértil del Nilo, permitieron a los antiguos egipcios sembrar muchos tipos de plantas, dando de comer a mucha gente y ayudando a que a su civilización le fuera bien. Lo que más sembraban en el antiguo Egipto era cebada y trigo, que usaban para hacer pan, cerveza y una especie de papilla. El lino, otra cosecha importante, lo usaban para hacer tela de lino, muy valiosa para ropa y más cosas. Verduras como cebollas, ajos, lentejas y lechugas le daban variedad a su comida. Los egipcios también cultivaban varias frutas, como uvas, higos, dátiles y granadas, que daban vitaminas importantes y dulzor. Estas frutas, que muchas veces aparecen pintadas en tumbas y en ofrendas a los dioses, eran muy apreciadas y se veían como señales de abundancia y de que les iba bien. El Nilo, que alguna vez fue una fuerza de la naturaleza, entró en una nueva era en el siglo XX, la era de las represas. La gran represa de Asuán, terminada en 1970, cambió el ciclo natural de inundaciones del río. Trajo cambios importantes como el riego, la energía hidroeléctrica y el control de inundaciones. Sin embargo, la construcción de la represa tuvo un costo. El limo, ahora atrapado, ya no fertilizaba las tierras de cultivo río abajo. Cuando se acabaron las inundaciones naturales, pues, empezaron nuevos problemas. Miren, las tierras que antes eran tan buenas para sembrar, pues ya no recibían ese lodo fértil que traía el río cada año. Con el tiempo se fueron volviendo más saladas y ya no daban tanta cosecha. Y como las crecidas del río ya no limpiaban la tierra como antes, pues se fue juntando mucha sal en el suelo. Y claro, eso afectó lo que se podía cosechar. Construir la gran represa de Asuán, oigan, trajo cosas muy buenas, eso sí, pero también tuvo sus efectos en la naturaleza, ¿saben? El delta del Nilo, que era un lugar con muchísima vida porque el río le traía nutrientes cada año, pues empezó como a deshacerse. Ya no le llegaba ese lodo que antes ayudaba a mantener sus orillas. La represa también afectó a varios tipos de peces. Por ejemplo, las sardinas. Ellas necesitaban que el río creciera cada año para poder tener sus crías. Como el río ya no corría igual, pues los peces ya no podían hacer sus viajes como antes, y por eso, pues, empezaron a haber menos peces de esos. El Nilo, el río que dio vida a la civilización egipcia, sigue fluyendo, un testigo silencioso del paso del tiempo. Su legado está grabado en el alma de Egipto. La reverencia de los antiguos egipcios y sus métodos ingeniosos inspiran asombro. La historia del Nilo nos recuerda el poder de la naturaleza y nuestra responsabilidad. Las arenas de Egipto guardan más que solo ruinas antiguas y tesoros enterrados. Susurran historias de una civilización que prosperó durante milenios. Acompáñanos ahora en este viaje mientras levantamos las capas del tiempo y descubrimos el mundo de la comida de los antiguos egipcios. Imagina el río Nilo, una brillante cinta de vida serpenteando por el desierto. Sus orillas fértiles dieron vida a una civilización que se convertiría en un faro de arte, arquitectura y cultura. La comida del antiguo Egipto no era solo para alimentarse, era un reflejo de sus creencias, su forma de organizarse como sociedad y su fuerte conexión con la tierra. A través de su comida podemos echar un vistazo a su mundo. Su legado culinario, al igual que sus imponentes pirámides, es un testimonio de su ingenio y sofisticación.
transformaron ingredientes sencillos que les regalaba el Nilo en platos tanto prácticos como deliciosos. Entendían el arte del sabor, la delicada danza de las hierbas y especias, y la importancia de conservar los alimentos en una tierra donde el sol quemaba sin descanso. Es hora de descubrir los secretos de sus cocinas, explorar los ingredientes que adornaban sus mesas y descubrir los sabores que tanto les gustaban. Acompáñanos mientras nos embarcamos en una aventura culinaria a través del tiempo. Prepárate para viajar atrás en el tiempo, a un mundo donde la comida era más que solo alimento, era una celebración de la vida misma. El río Nilo, al que los antiguos egipcios llamaban a menudo el padre de la vida, era mucho más que un simple río. Era como la sangre de su civilización, y sus crecidas y bajadas marcaban el ritmo de sus vidas. El trigo, la cebada y la escanda, estos cereales que crecían gracias a las crecidas anuales del Nilo, eran la base de su pan de cada día. El pan, en sus distintas formas, era la base más importante de sus comidas, una prueba de lo generosa que era la tierra. Las lentejas, los garbanzos y las habas, estas legumbres llenas de proteínas, añadían variedad y mucho alimento a lo que comían. Los antiguos egipcios eran unos genios cultivando la tierra. Hacían que la vida brotara del desierto con sus sistemas de riego, que eran muy listos. Lo buenos que eran con la agricultura aseguraba que siempre tuvieran estos alimentos tan necesarios. Y así, crearon la base de una comida que era tan variada como nutritiva. Las cebollas, los ajos y los puerros, con su fuerte sabor, daban un toque especial y variado a sus platos. La lechuga, los pepinos y los rábanos, verduras muy frescas, eran un buen alivio para el calor del desierto. Dátiles, higos y granadas, frutas muy dulces, les daban mucho azúcar natural y se comían frescos o secos. El valle del Nilo, con su tierra fértil y sus crecidas, que ya esperaban, ofrecía a los antiguos egipcios muchísimos sabores. Aprovechaban lo que les daba la tierra, poniendo muchas verduras y frutas en su comida, y así hacían platos sabrosos y muy sanos. El pescado, que había mucho en el Nilo, era una fuente de proteína muy importante, sobre todo para la gente que vivía cerca del río. El pescado muchas veces se secaba, se salaba o se ahumaba para guardarlo para cuando había menos comida. Las aves, como los patos, los gansos y las palomas, también eran parte de lo que comían. La carne de vaca, oveja y cabra era una comida más de lujo, que se guardaba para días especiales o para la gente rica. Los antiguos egipcios eran buenos cazadores y pescadores, y así añadían a su comida de plantas la proteína del Nilo y de las tierras de alrededor. Desde el pescador más humilde hasta el dueño rico de tierras, las fuentes de proteína eran diferentes, y eso mostraba cómo estaba organizada la gente en esa época. Imagina el olor de la carne asada llenando el aire durante una fiesta, que era señal de riqueza y de que las cosas iban bien. Mientras la gente del pueblo de Egipto dependía de los regalos del Nilo para alimentarse, los faraones y la gente importante disfrutaban de una comida muy abundante y variada. Para los faraones, la comida no era solo para tener energía. Era una señal de lo importantes que eran, de su poder y de que los dioses querían que ellos mandaran. Especias como el comino, el cilantro y el azafrán, que traían de tierras lejanas, llenaban sus platos de olores y sabores exóticos. La miel, que era una señal de riqueza y lujo, se usaba muchísimo para endulzar su comida y sus bebidas. Los faraones comían cosas muy ricas que la gente común de Egipto no podía ni imaginar. En sus mesas había gacela asada, pato salvaje e incluso avestruz, que cazaban en desiertos lejanos y traían al palacio para demostrar lo poderosos que eran.
El vino, símbolo de celebración y abundancia, corría a raudales en estos banquetes tan espléndidos. Los dulces, hechos con miel, dátiles e higos, ponían el toque dulce final a sus comidas tan exageradas. Las comidas de los faraones no tenían nada que ver con la comida sencilla de sus súbditos. Sus dietas eran un reflejo de su riqueza, poder y acceso a recursos que estaban fuera del alcance de los egipcios corrientes. El faraón, considerado un dios viviente, tenía acceso a los alimentos más exclusivos y lujosos, una dieta diseñada para reflejar su estatus divino. Un equipo de cocineros dedicados preparaba sus comidas, siguiendo rituales y reglas muy estrictas para asegurar su pureza y calidad. Mientras los faraones y la élite disfrutaban de banquetes lujosos, la vida de los egipcios de a pie giraba en torno a una tradición culinaria más humilde, pero igual de sabrosa. Imaginaos mercados bulliciosos, repletos de las imágenes, sonidos y olores de la vida cotidiana, donde los agricultores traían sus cosechas, los pescadores lo que pescaban y los panaderos su pan recién hecho. La gente del pueblo, aunque no tenían acceso a los ingredientes exóticos que adornaban las mesas de los faraones, sabían muy bien cómo transformar ingredientes sencillos y de la zona en comidas ricas y que llenaban. Sabían cómo conservar los alimentos, secando pescado y carne bajo el sol abrasador del desierto, poniendo verduras en vinagre y sal, y así se aseguraban de que nada se desperdiciara. Sus comidas eran una fiesta de todo lo bueno que daba el Nilo, una prueba de lo fuertes que eran y de cómo sabían adaptarse a los problemas de donde vivían. Los antiguos egipcios, que eran unos genios de la agricultura, cultivaban un montón de frutas distintas y muy vistosas que se daban de maravilla en el fértil valle del Nilo. Los dátiles, con ese dulzor pegajoso y su textura así como para masticar, eran un alimento básico, una fuente de azúcar natural y de energía. Los dátiles se comían frescos, secos, se usaban para endulzar tartas y panes, o incluso se fermentaban para hacer una bebida con un poquito de alcohol. Los higos, así carnositos y llenos de un jugo muy dulce, eran otra fruta que les encantaba. Los higos se comían frescos, se secaban para convertirlos en algo rico y masticable, o se usaban para hacer mermeladas y conservas. Las granadas, con sus pepitas de colores como de joya y su sabor acidito y refrescante, eran muy apreciadas. Las granadas se disfrutaban frescas, su zumo se usaba para hacer bebidas refrescantes, o sus pepitas se esparcían sobre ensaladas y postres para dar un toque de color y un puntito ácido. Las uvas, cultivadas en viñedos que se extendían por el delta del Nilo, eran un símbolo de abundancia y celebración. Las uvas se comían frescas, secas como pasas o, lo más conocido, fermentadas para hacer vino, una bebida que disfrutaban tanto los vivos como los muertos. Las sandías, con su pulpa jugosa y refrescante, eran un alivio muy bueno para el calor del desierto. Las sandías se comían frescas, su zumo quitaba la sed y daba la hidratación tan necesaria bajo el sol abrasador. Estas frutas, regalos del fértil valle del Nilo, eran más que solo comida para los antiguos egipcios. Eran símbolos de vida, abundancia y de lo buenos que eran los dioses. Estaban muy presentes en su vida diaria y sus sabores los disfrutaban tanto los faraones como los campesinos. Los pescadores, que eran muy hábiles con las redes y las trampas, echaban sus redes en las aguas del Nilo, sacaban un montón de peces distintos, desde percas pequeñas hasta las grandes percas del Nilo, y sus escamas plateadas relucían con el sol. El pescado, que era una fuente de proteína muy importante, lo preparaban de muchas formas diferentes.
Lo hacían a la parrilla sobre fuego, lo horneaban en hornos de barro, lo secaban al sol, o le ponían sal para guardarlo para cuando había menos que comer. Y aunque el pescado era un alimento básico para muchos, la carne era más bien un lujo, reservada para ocasiones especiales o para quienes se la podían permitir. El ganado, como las vacas, las ovejas y las cabras, eran animales que criaban y que pastaban en las tierras fértiles junto al Nilo. De ellos sacaban carne, leche y pieles. La caza, aunque no era tan común como la pesca o la cría de animales, también ayudaba a poner carne en la mesa de los egipcios. La miel, a la que los antiguos egipcios llamaban oro líquido, era mucho más que algo para endulzar. Era un símbolo de pureza, un regalo de los dioses y un ingrediente muy valioso en su cocina. La miel se usaba para endulzar tartas, dulces y postres, y les daba un toque de lujo a sus comidas, que normalmente eran sencillas. Pero la función de la miel en la cocina del antiguo Egipto iba mucho más allá de solo endulzar. Se usaba para glasear las carnes asadas. Su dulzor se caramelizaba con el fuego, creando una costra rica y llena de sabor. La miel también se usaba para conservar los alimentos. Como tiene propiedades que matan las bacterias, hacía que las frutas, las verduras e incluso las carnes duraran más tiempo sin ponerse malas. Los antiguos egipcios, conocidos por sus rutas comerciales que llegaban a todas partes del mundo antiguo, podían conseguir un montón de especias valiosas, y cada una le daba un sabor y un olor especial a su comida. Imaginaos caravanas llenas de especias exóticas que venían de tierras lejanas. Cuando llegaban, era una gran fiesta en los mercados llenos de gente del antiguo Egipto. El comino, con su sabor cálido y como a tierra, era una especia que usaban mucho, un montón en guisos, sopas y carnes asadas. Imaginaos el olor tan rico de las semillas de comino tostadas en una olla de barro y cómo soltaban sus aceites, llenando el aire con su olor calentito y agradable. El cilantro, con su sabor cítrico, un poquito dulce, era otra de sus especias favoritas que usaban para darle un toque fresco a los platos. Imaginaos las hojitas verdes y finas de la planta de cilantro picaditas y esparcidas por encima de ensaladas, guisos e incluso postres. Su sabor fresco y vivo era un contraste genial con lo fuertes que eran muchos platos egipcios. El hinojo, con su sabor parecido al regaliz, se usaba para dar un toque suave de anís a los platos, sobre todo a los que llevaban pescado o marisco. Imaginaos las ramitas finas del bulbo de hinojo, que usaban para darle su sabor especial a caldos y guisos, haciendo que el sabor fuera más completo y rico. Los antiguos egipcios eran súper ingeniosos en la cocina. Desarrollaron técnicas para conservar los alimentos y para preparar bebidas. Los antiguos egipcios entendían muy bien la fermentación. La usaban para hacer cerveza, su bebida principal. El pan lo hacían con masa madre, dándole ese sabor un poco ácido. También creaban dulces usando miel, dátiles, higos y frutos secos. Estos avances dejaron una huella enorme en el mundo de la comida y la bebida. Bueno, nuestro viaje por las cocinas y los campos del antiguo Egipto está llegando a su fin y nos deja con un cariño muy grande por esta gente que sabía muy bien cómo alimentarse y cómo celebrar. Hemos visto todo lo bueno que daba el río Nilo, desde sus humildes granos hasta sus frutas tan ricas, y hemos visto cómo estos ingredientes tan sencillos se convertían en comidas que alimentaban el cuerpo y también el alma. Imaginen las risas y las charlas alrededor del fuego, mientras las familias se juntaban para compartir el pan de cada día, el olor de las especias mezclándose con el humo, creando una experiencia para los sentidos que te transportaba a otra época.
Para los antiguos egipcios, la comida no era solo para tener energía, era como un hilo que unía a toda su gente, conectándolos con la tierra, con sus dioses y unos con otros. Hemos visto de cerca las grandes fiestas de los faraones, donde comidas muy raras y especias traídas de lejos demostraban lo poderosos e importantes que eran. Pero, incluso con tanto lujo, lo más importante de su comida seguía viniendo de las cosas buenas que les daba la tierra, un recordatorio de que hasta los jefes más poderosos al final dependían de lo bueno que era el Nilo con ellos. Desde el campesino más sencillo hasta el faraón más poderoso, la comida era súper importante para sus vidas, para lo que creían y para las costumbres de esta gente tan increíble. Todo lo que nos enseñaron sobre la comida, igual que sus pirámides altísimas, es una prueba de lo listos que eran, de cómo se las apañaban con lo que tenían y de lo conectados que estaban con la naturaleza. Bueno, nuestro viaje por las cocinas y los campos del antiguo Egipto está llegando a su fin y nos deja con un cariño muy grande por esta gente que sabía muy bien cómo alimentarse y cómo celebrar. Hemos visto todo lo bueno que daba el río Nilo, desde sus humildes granos hasta sus frutas tan ricas, y hemos visto cómo estos ingredientes tan sencillos se convertían en comidas que alimentaban el cuerpo y también el alma. Imaginen las risas y las charlas alrededor del fuego, mientras las familias se juntaban para compartir el pan de cada día, el olor de las especias mezclándose con el humo, creando una experiencia para los sentidos que te transportaba a otra época. Para los antiguos egipcios, la comida no era solo para tener energía, era como un hilo que unía a toda su gente, conectándolos con la tierra, con sus dioses y unos con otros. Hemos visto de cerca las grandes fiestas de los faraones, donde comidas muy raras y especias traídas de lejos demostraban lo poderosos e importantes que eran. Pero, incluso con tanto lujo, lo más importante de su comida seguía viniendo de las cosas buenas que les daba la tierra, un recordatorio de que hasta los jefes más poderosos al final dependían de lo bueno que era el Nilo con ellos. Desde el campesino más sencillo hasta el faraón más poderoso, la comida era súper importante para sus vidas, para lo que creían y para las costumbres de esta gente tan increíble. Todo lo que nos enseñaron sobre la comida, igual que sus pirámides altísimas, es una prueba de lo listos que eran, de cómo se las apañaban con lo que tenían y de lo conectados que estaban con la naturaleza. Mientras nos despedimos de las vistas, los olores y los sabores del antiguo Egipto, llevemos con nosotros un nuevo aprecio por el acto tan simple, pero a la vez tan importante, de compartir una comida. Su historia nos recuerda que la comida es más que solo alimento. Es una celebración de la vida, un puente entre culturas y generaciones y un recordatorio muy importante de que todos somos humanos. Los ecos de sus costumbres en la cocina todavía se pueden sentir en los platos del Egipto de hoy y de más sitios. Una prueba de la herencia que dejaron, una herencia que dura, de gente que entendió lo que de verdad significa vivir bien. Una vida que se comparte con la gente que quieres, alrededor de una mesa llena con lo que nos da la tierra. Su historia nos recuerda que aunque el tiempo siga avanzando, la necesidad más importante que tenemos las personas, que es comer y estar con otros, sigue siendo la misma. Así que, la próxima vez que compartas la mesa con la gente que quieres, para un momento a pensar en lo que nos dejaron los antiguos egipcios, esos inventos suyos en la cocina que todavía hoy hacen que nuestra vida sea un poquito mejor. Su historia, que está escrita en las piedras y que parece que nos cuenta el viento del desierto, nos recuerda que hasta los pueblos más grandes y más importantes se construyeron sobre algo tan simple como una comida compartida. El corazón del Nilo, la familia en el antiguo Egipto. La sociedad del antiguo Egipto, aunque muchas veces la vemos pensando solo en faraones y pirámides,
estaba muy basada en la familia. La familia era como la base más importante de su civilización y ayudaba a que todo estuviera ordenado y funcionara bien en la sociedad y en el dinero. La familia daba estabilidad, un orden en la sociedad y hacía que la gente se sintiera parte de algo, en un mundo que muchas veces dependía de las crecidas del río Nilo. La crecida anual del Nilo era buena y también un desafío, y las familias trabajaban juntas para manejar lo que pasaba. Esta importancia de ser familia estaba en todos los niveles de la sociedad, desde las casas de los campesinos hasta los palacios de los reyes. Ya fuera en pueblitos humildes o en grandes casas, la familia era lo más importante para organizar la sociedad. Las casas, ya fueran casitas sencillas de ladrillos de barro o construcciones más grandes de piedra, eran lugares llenos de vida donde las familias vivían, trabajaban y pasaban tiempo juntas. Estas casas no eran solo para protegerse, sino el centro de la vida y las actividades de todos los días. Dentro de esas paredes pasaba la vida diaria. Se preparaba la comida, los niños jugaban y se hacían manualidades. El ritmo de la vida diaria lo marcaban las estaciones del año y los ciclos del Nilo. La casa era como un pequeño reflejo de la sociedad egipcia. Mostraba el orden de jefes y tareas que había en el mundo de afuera. Cada persona tenía algo que hacer, ayudando a que la familia estuviera bien y le fuera bien. Las pinturas en las tumbas y lo que escribían nos dejan ver de cerquita cómo era el día a día y las relaciones de los antiguos egipcios. Estas obras de arte muestran lo importante que eran los lazos familiares y el cariño que se tenían entre ellos. Las escenas de familias comiendo juntas nos muestran muy claramente lo importante que era la familia en esta antigua civilización. Las horas de comida no eran solo para alimentarse, sino también momentos para estar juntos que hacían más fuertes los lazos familiares y las costumbres. Bajo un mismo techo. La vida en casa y los roles de hombres y mujeres. La vida diaria en el antiguo Egipto era como una tela hecha de tareas de todos los días, cosas de la religión y cómo se llevaban con los demás. Los hombres, que casi siempre se encargaban de trabajar en el campo, hacer artesanías o comerciar, eran los que traían el sustento principal a la casa. Las mujeres, aunque muchas veces se ocupaban de las cosas de la casa, también participaban mucho en diferentes trabajos para ganar dinero. Hacían cosas como preparar cerveza, tejer telas y manejar el dinero de la casa. La casa misma era un lugar con mucha actividad, y las tareas seguido se repartían entre los miembros de la familia. Los niños ayudaban con los quehaceres y aprendían las cosas que necesitaban para cuando fueran grandes. Esta forma de repartir el trabajo hacía que todos en la familia se necesitaran unos a otros. La casa mostraba lo importante que era el orden, el equilibrio y que todos compartieran las responsabilidades. El lugar de la mujer. Derechos y realidades en el antiguo Egipto. Aunque mucha gente no lo crea, las mujeres en el antiguo Egipto tenían bastante libertad con las leyes y con el dinero, más de lo que se piensa. Podían tener sus propias cosas, hacer negocios y hasta defenderse ellas mismas en un juicio. Las mujeres tenían lugares de respeto dentro de la familia. A las mamás se las respetaba muchísimo y lo que ellas decían o hacían era muy importante. Aunque las mujeres tenían derechos legales y la gente las respetaba, sus vidas todavía seguían las ideas de lo que debían hacer los hombres y las mujeres, donde los hombres solían mandar. Las cosas de todos los días, como tener hijos y lo que la sociedad esperaba de ellas, influían en cómo vivían. De los campos a los palacios, las clases sociales y la vida diaria. La sociedad del antiguo Egipto estaba muy dividida en clases, con un orden claro de quién mandaba más, y esto se veía en todo en la vida. Arriba de todos estaba el faraón, luego seguían los sacerdotes, los nobles y los jefes importantes. Estas personas vivían con muchos lujos, en casas muy grandes y tenían mucho poder. La gente común, que era la mayoría, vivía de forma más sencilla. Aunque había diferencias de dinero y de importancia, las creencias religiosas y las costumbres que compartían unían a los egipcios de todas las clases sociales. Todos los egipcios adoraban a los mismos dioses, hacían ceremonias parecidas para los muertos y sentían que eran parte de la misma cultura.
Los lazos que unen matrimonio, familia y herencia. En el antiguo Egipto, los lazos del matrimonio, la familia y la herencia estaban muy conectados y eran la base de la sociedad. El matrimonio en el antiguo Egipto era más que nada un acuerdo social y para el dinero, que aseguraba que la familia siguiera existiendo. Estas uniones se anotaban con mucho cuidado, muchas veces con contratos detallados que decían lo que cada uno tenía que hacer y lo que se esperaba de ellos. Muchas veces los matrimonios se arreglaban para hacer amigos importantes y conseguir buenas relaciones con otra gente. Estos acuerdos no eran solo personales, sino también políticos, haciendo más fuertes los lazos entre familias poderosas y comunidades. La mayoría de los matrimonios eran de un hombre con una mujer, aunque los hombres importantes podían tener otras esposas o concubinas. Esto pasaba más entre la gente rica y poderosa, y mostraba su dinero y su importancia en la sociedad. Las mujeres tenían cierta protección en el matrimonio, con leyes que cuidaban sus derechos a tener cosas y a heredar. Estas leyes ayudaban a que las mujeres pudieran ser un poco independientes y estar seguras, incluso en una sociedad donde los hombres solían mandar. Tanto hombres como mujeres podían divorciarse, aunque esto traía algunas consecuencias sociales y de dinero. El proceso podía ser complicado, y muchas veces había que ponerse de acuerdo sobre las cosas y quién se quedaba con los hijos. Los niños eran muy queridos y las familias festejaban su llegada con alegría. Nacer un niño se veía como una bendición y seguido se hacían ceremonias especiales para celebrarlo. Los papás querían mucho a sus hijos, les daban juguetes, juegos y cariño. Este ambiente de cuidado era muy importante para que el niño creciera bien y para lo que haría en la sociedad cuando fuera grande. La herencia era muy importante y casi siempre pasaba de padres a hijos varones. Esto aseguraba que el apellido de la familia siguiera y que se conservaran el dinero y las propiedades. Las hijas podían heredar propiedades y, a veces, hasta el trono, si no había hijos varones. Esto pasaba sobre todo en las familias reales, donde si no había un heredero hombre, una hija podía llegar a ser reina para que la familia real siguiera estable. Amueblando el pasado, casas y pertenencias. Las casas de los antiguos egipcios, ya fueran casitas humildes de ladrillos de barro o casas muy grandes, eran lugares donde pasaba la vida de todos los días. Estas casas no eran solo para protegerse, sino el corazón de la vida familiar, donde se seguían las costumbres y se hacían las cosas de cada día. La mayoría de las casas tenían un patio en el centro que daba luz y aire fresco. Esta forma de construir era muy importante con el calor que hacía, para que los lugares donde vivían se mantuvieran frescos y cómodos. Este espacio abierto muchas veces era como una parte más de la casa para estar, donde las familias se juntaban para comer y platicar. Era un lugar para que los niños jugaran, los adultos trabajaran y para que todos descansaran y disfrutaran estar juntos. Los muebles eran casi siempre sencillos y servían para lo que eran, con armazones de madera cubiertos con esteras tejidas para las camas. Estas camas daban un lugar simple pero cómodo para descansar después de un día de trabajo. En cofres y cajas guardaban la ropa y las cosas personales, mientras que en vasijas de barro tenían la comida y la bebida. Estas formas de guardar eran muy importantes para mantener la casa ordenada y para que las cosas de todos los días estuvieran fáciles de encontrar. Las casas de la gente con más dinero tenían pinturas de colores vivos que mostraban escenas de la vida diaria y ceremonias religiosas. Estas obras de arte le daban un toque bonito y mostraban el gusto del dueño de la casa y lo importante que era. Estos murales hacían la casa más bonita y servían para recordar lo importante que era el dueño y en qué creía. Muchas veces pintaban dioses, diosas y cosas importantes que habían pasado, reforzando las ideas culturales y religiosas de esa época. Las cosas que se encuentran en las casas egipcias nos dan ideas muy buenas sobre cómo vivía y en qué creía la gente que las habitaba. Desde cosas de todos los días hasta adornos, cada objeto cuenta una historia sobre la forma de vida de los antiguos egipcios, lo que era importante para ellos y lo que querían lograr. El mundo de un niño. La crianza y educación en el Valle del Nilo. La niñez en el antiguo Egipto era un tiempo muy importante para prepararse para ser adulto.
A los niños se les cuidaba en lugares donde se les enseñaban las habilidades y las cosas importantes que necesitarían para sus trabajos en la sociedad cuando fueran grandes. La educación era muy importante, y saber leer y escribir se veía como algo que te hacía diferente y especial en la sociedad. Los niños de familias ricas muchas veces iban a escuelas formales en los templos, donde aprendían a leer y escribir los jeroglíficos. A las niñas se les enseñaba en casa cosas del hogar, como tejer y cómo llevar una casa. Jugar era una parte muy importante de ser niño, y los niños jugaban a muchas cosas diferentes. El paso a ser adulto se marcaba con rituales y ceremonias que querían decir que ya estaban listos para casarse, formar una familia y ayudar en la sociedad. Ecos de igualdad, las mujeres del antiguo Egipto y las mujeres griegas y romanas. La importancia que tenían las mujeres en el antiguo Egipto es muy diferente a los trabajos más limitados que tenían después en el mundo de los griegos y romanos. Las mujeres egipcias tenían derechos con las leyes, independencia con el dinero y respeto de la sociedad, que casi no se veía en otras partes del mundo antiguo. Podían tener sus propias cosas, hacer negocios y hasta defenderse ellas mismas en un juicio. El poder pedir el divorcio, heredar cosas y hasta gobernar como faraonas muestra lo especiales que eran. Esta diferencia muestra las ideas culturales distintas y los caminos diferentes que tomaron estas civilizaciones en la historia. Arenas cambiantes. Lo que pensamos hoy y lo que de verdad pasó. Lo que sabemos de la vida familiar en el antiguo Egipto se ha formado por muchos años de estudio y por lo que han encontrado los arqueólogos. En la época victoriana, la gente muchas veces pensaba que el pasado era como su propia época y veían la sociedad egipcia como un lugar donde solo mandaban los hombres. Conforme se han encontrado más cosas los arqueólogos, ahora entendemos mejor y con más detalles cómo eran los trabajos de hombres y mujeres y cómo funcionaban las familias. Documentos de leyes, cosas escritas en las tumbas y dibujos y pinturas que muestran a mujeres con poder han hecho que pensemos diferente a como se pensaba antes. Al darnos cuenta de que la gente ha vivido de muchas formas diferentes, entendemos mejor y de forma más real cómo fue el pasado. Un legado que perdura. La influencia de la vida familiar del antiguo Egipto. Las ideas de la vida familiar del antiguo Egipto todavía se sienten hoy en día. La importancia de que la familia esté unida, el respeto a los mayores y la importancia de dónde vienes siguen influyendo en las culturas de todo el mundo. Las ideas de cómo construían las casas los antiguos egipcios se ven en cómo se diseñan las casas hoy. Que el antiguo Egipto nos siga gustando tanto nos dice lo importante que fue esta civilización. Al ver qué hacían los hombres, las mujeres y los niños, entendemos mucho mejor lo que era ser un antiguo egipcio. En el antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino una transición, una pausa antes de empezar un viaje para siempre al más allá. Esta creencia hizo que se practicara la momificación, un ritual complicado y sagrado hecho para conservar el cuerpo físico para que el alma viviera para siempre. Los egipcios creían que el alma, o Ka, necesitaba un cuerpo donde vivir en el más allá. Por eso la momificación no era solo para conservar al muerto, sino para asegurar que pasaran bien y viajaran bien en el otro mundo. Este proceso tan cuidadoso convertía al muerto en un ser eterno, listo para enfrentarse a los problemas y premios del más allá. Imagina todo el movimiento y la actividad del antiguo Egipto. El sol caliente del desierto pega fuerte sobre la tierra, el río Nilo corre tranquilo y en sus orillas hay mucha vida. En medio de este lugar lleno de vida, alguien ha muerto, y eso pone triste a la comunidad. Pero no están desesperados, solo aceptan con calma la siguiente etapa de la vida. Para los egipcios, la muerte era solo un cambio, una puerta a otro mundo, y para pasar bien por ese camino se necesitaba la preparación correcta, la momificación. Los egipcios eran gente muy espiritual. Sus vidas giraban alrededor de los ciclos de la naturaleza y la promesa de vida después de la muerte. Muy importante en esta creencia era la idea del Ka, la esencia espiritual o el alma de una persona. Este Ka
tenía un papel muy importante en el más allá. Se creía que viajaba al mundo de los muertos, se enfrentaba a un juicio y al final, si lo merecía, conseguía la vida eterna. Pero para que el Ka sobreviviera, necesitaba un recipiente, un cuerpo físico al que volver. Por eso apareció el proceso de momificación tan elaborado y lleno de rituales. Este procedimiento complicado, lleno de misterio y con muchos símbolos, no era solo para evitar que el cuerpo se pudriera, era para preparar al muerto para un viaje eterno, asegurando que tuvieran todo lo necesario para superar las pruebas y problemas del mundo de los muertos y salir victorioso en el más allá. Lo complicada que era la momificación cambiaba mucho según la posición social y el dinero que se tuviera. Los procedimientos más elaborados, para los más importantes como faraones y altos funcionarios, incluían quitar los órganos con mucho cuidado y conservarlos usando resinas y perfumes caros. La gente común, sin embargo, recibía una versión más sencilla, muchas veces con un tratamiento de órganos menos complicado y vendas más simples. Es curioso, pero hasta los animales tenían un lugar en el más allá. Las mascotas queridas y los animales considerados sagrados, como los gatos, muchas veces se momificaban, y cómo los trataban mostraba el respeto que se les tenía en la sociedad egipcia. Imagina los talleres llenos de gente de los embalsamadores, el aire cargado con el olor de especias exóticas y resinas. Allí, entre herramientas brillantes y vendas de lino, se recibían los cuerpos de los muertos con muchísimo cuidado y respeto. Pero no a todos se les trataba igual. La sociedad del antiguo Egipto, muy parecida a la nuestra, estaba dividida en clases, y la posición social era muy importante en la vida y en la muerte. Los faraones, que se consideraban gobernantes divinos, recibían la momificación más elaborada y cara. Sus cuerpos se preparaban con mucho cuidado, los órganos se quitaban con cuidado y se ponían en unos recipientes especiales llamados vasos canopos, y las cavidades del cuerpo se limpiaban y se llenaban con resinas y perfumes valiosos. El proceso podía tardar hasta 70 días en completarse, lo que demuestra lo importante que era asegurar que el faraón pasara bien al más allá. Los altos funcionarios y los nobles también recibían momificaciones elaboradas, aunque no tan lujosas como las de los faraones. Su riqueza y posición les permitían el lujo de tener embalsamadores expertos y materiales mejores. La gente común, en cambio, recibía una versión más sencilla. Aunque sus cuerpos se trataban con respeto y cuidado, el proceso era menos complicado, y los materiales que se usaban eran más fáciles de conseguir. A veces se usaba un solo tratamiento para varias momias para que fuera más barato. El proceso de momificación, un secreto muy bien guardado por los embalsamadores, era una maravilla de la ciencia y los rituales antiguos. Empezaba con la purificación del cuerpo. Al muerto se le lavaba con agua del sagrado río Nilo, un acto simbólico que limpiaba el cuerpo y el espíritu para el viaje que tenía por delante. Después, los órganos internos, que se creía que se podían pudrir, se quitaban. Este procedimiento delicado, hecho con herramientas especiales, consistía en sacar los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. Solo el corazón, el centro de la inteligencia y las emociones, se dejaba entero, porque se necesitaría en el más allá durante la ceremonia del pesaje del corazón. Quitar los órganos era una etapa muy importante en el proceso de momificación. No era un procedimiento hecho de cualquier manera o solo por utilidad, sino un acto con mucho significado simbólico. Los egipcios creían que el cuerpo debía estar lo más entero posible para el más allá, pero también sabían que existía el problema de la descomposición. Por eso, crearon un sistema donde los órganos, que eran los que más se pudrían, se quitaban y se conservaban por separado, asegurando que una parte vital de la persona quedara intacta para su viaje al más allá. Una vez quitados, los órganos se limpiaban muy bien y se trataban con natrón, una mezcla de sal que se encontraba de forma natural en el desierto, que funcionaba como un secante, quitando la humedad y evitando que se pudrieran. Este proceso era fundamental, ya que aseguraba que los órganos se conservaran por mucho tiempo. Después de secarse, los órganos se envolvían en lino y se ponían en unos recipientes especiales conocidos como vasos canopos, que luego se colocaban dentro de la tumba junto a la momia. Sección 4.
protegiendo la esencia, los vasos canopos y los 4 hijos de Horus. Los vasos canopos eran más que simples recipientes, eran obras de arte complicadas con un gran significado religioso. Cada vaso estaba decorado con la cabeza de un dios, cada uno representando a uno de los 4 hijos de Horus, el dios con cabeza de halcón que representaba a los reyes. Estos hijos, Imseti, Hapi, Duamutef y Quebecsenuef, tenían la tarea de proteger órganos específicos. Imseti, con cabeza humana, protegía el hígado. Hapi, con cabeza de babuino, protegía los pulmones. Duamutef, con cabeza de chacal, cuidaba el estómago. Y Quebecsenuef, con cabeza de halcón, protegía los intestinos. Colocar los órganos dentro de estos vasos específicos, cada uno protegido por un hijo de Horus, muestra la creencia de los egipcios de que el mundo físico y el espiritual estaban conectados. Cada paso del proceso de momificación estaba lleno de simbolismo. Cada acción estaba cuidadosamente planeada para asegurar el bienestar del muerto en el más allá. Los hijos de Horus, con sus papeles de protectores, servían de enlace entre el mundo de los vivos y el de los muertos, guiando y protegiendo los órganos del muerto en su viaje a la eternidad. Estos vasos tan bien hechos, a menudo de alabastro o piedra caliza, eran más que simples recipientes. Se veían como sarcófagos pequeños que protegían partes vitales del muerto para siempre. Que estuvieran en la tumba destacaba la creencia de que el cuerpo, entero, tenía un papel muy importante en el más allá. El cuidado y el arte que se ponía en estos vasos son una prueba del gran respeto de los egipcios por los muertos y de su esfuerzo por asegurar un paso tranquilo al más allá. Sección 5. El poder del natrón. Secando para la eternidad. Una vez quitados los órganos y puestos en sus vasos canopos correspondientes, la siguiente etapa del proceso de momificación se centraba en secar el cuerpo. Esto era fundamental para evitar que se descompusiera. Los egipcios usaban natrón, una mezcla de sal que se encontraba en abundancia en el desierto de forma natural para esto. El cuerpo, cubierto con paquetes de natrón, se ponía en una mesa inclinada para que los líquidos pudieran escurrir. El natrón, un secante, tenía un papel muy importante en la momificación. Actuaba como una esponja, sacando toda la humedad del cuerpo, parando así el proceso de descomposición. Esta sal natural, que se encontraba fácilmente en el desierto egipcio, se convirtió en sinónimo de conservación, y su uso fue más allá de la momificación, llegando a conservar comida y otros productos que se estropeaban. Durante unos 40 días, el cuerpo se quedaba metido en este baño de natrón, secándose poco a poco y haciéndose resistente a la descomposición. Los embalsamadores, expertos en su trabajo, revisaban cómo iba el proceso con frecuencia, asegurándose de que el cuerpo se secara bien. Este tiempo de secado era fundamental, ya que convertía el cuerpo de un recipiente que se estropea en un símbolo duradero de vida eterna. La tierra de Punt era un lugar misterioso y de leyenda. Tenía muchísima importancia para los antiguos egipcios. Punt era famoso por sus muchas riquezas y productos exóticos. Lo que sabemos de esta tierra lejana viene sobre todo de fuentes egipcias antiguas. Estos escritos dicen que Punt era un lugar de donde venían materiales valiosos. Los egipcios admiraban mucho Punt y querían comerciar con su gente. ¿Cómo era Punt exactamente, aparte de sus cosas valiosas, todavía no está muy claro para los historiadores de hoy? Aún así, los egipcios escribieron sobre esta tierra especial durante muchos siglos, y eso nos dice que fue muy importante para cómo veían el mundo y para su economía. Se habló de Punt durante muchísimo tiempo en la historia de Egipto. Aparecen desde el Reino Antiguo, sobre el 2500 a.C., hasta el período tardío, después del 700 a.C. Esta larga historia nos enseña que Egipto y Punt tuvieron una relación importante y que duró mucho tiempo. Las primeras historias sobre Punt no dan muchos detalles, pero los escritos de después, sobre todo los del Reino Nuevo, ya cuentan muchas más cosas y dan más ejemplos. Todo este tiempo que estuvieron en contacto
nos deja claro que Punt siempre fue importante para el Estado egipcio. Punt era súper importante para el comercio del antiguo Egipto con otros lugares. Esto era, más que nada, porque Punt traía muchas cosas de valor que en Egipto no se podían hacer o conseguir fácilmente. Muchas de estas cosas eran súper necesarias para las ceremonias religiosas importantes. También eran como pruebas muy claras de riqueza, de ser importante y del poder de los reyes. Los egipcios veían Punt como una tierra lejana llena de tesoros, casi de leyenda por todas las riquezas que tenía. Sus variadas riquezas eran muy deseadas por la gente importante de Egipto, especialmente los faraones y los altos cargos. Los gobernantes de Egipto estaban muy orgullosos de poder conseguir esas cosas tan raras y especiales de un lugar tan lejano. Además de conseguir objetos, comerciar con Punt y que todo saliera bien, le daba mucho prestigio a Egipto. Esto demostraba claramente el poder del faraón, lo mucho que mandaba y que los dioses estaban de su lado. El oro era una de las cosas más valiosas que Egipto buscaba en la tierra de Punt. En la cultura del antiguo Egipto, el oro tenía un significado simbólico muy importante. Se consideraba que era la mismísima carne de los dioses. El oro simbolizaba la eternidad, que no se podía destruir, y el poder de los dioses. Se sabía que Punt era uno de los lugares importantes de donde venía este metal tan valioso. Los orfebres egipcios eran artesanos con muchísima habilidad. Transformaban el oro puro en joyas increíbles, máscaras muy detalladas para los faraones muertos y objetos sagrados para los templos. La llegada continua de oro desde Punt seguramente ayudó mucho a hacer estas artesanías tan elaboradas. También añadía mucho dinero al tesoro del rey, haciendo más fuerte el poder económico del Estado egipcio. El oro se usaba para muchas cosas en el antiguo Egipto y estaba muy metido en cómo mostraban su poder y su fe. Las tumbas de los reyes, como la tumba famosa de Tutankamón, estaban llenísimas de cosas de oro. Estas cosas eran para acompañar al faraón muerto en su viaje al más allá. Los templos dedicados a los dioses muchas veces se decoraban con láminas de oro y electro. Egipto, que era sobre todo desierto y el valle del Nilo, tenía poca madera buena de allí mismo. Maderas finas como el ébano eran cosas muy valiosas que traían de Punt. Los artesanos hacían muebles muy bonitos y adornos complicados en la madera con el ébano. El marfil, que sacaban de los colmillos de los elefantes, era otra cosa que querían mucho. Los artesanos, que eran muy buenos, tallaban el marfil haciendo dibujos preciosos. Uno de los misterios más grandes sobre la tierra de Punt es dónde estaba exactamente. Aunque hay muchos textos y dibujos egipcios que hablan de Punt, todavía no se sabe dónde estaba exactamente. Esta pregunta ha sido un tema de mucho debate entre los expertos durante más de 100 años. Los escritos antiguos de Egipto dan muchas pistas importantes, como listas de cosas con las que comerciaban y dibujos de la gente de Punt y de cómo era su tierra. Pero estos escritos no tienen mapas exactos ni coordenadas geográficas como las que conocemos nosotros. El no saberlo seguro aumenta mucho el misterio y el encanto de Punt. Descubrir dónde estaba Punt de verdad sería un gran descubrimiento para la arqueología. La búsqueda sigue interesando mucho a los historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Muchos expertos creen ahora que Punt estaba en el Cuerno de África. Esta zona tan grande incluye partes de lo que hoy es Somalia, Yibuti, Eritrea y las tierras altas del este de Etiopía. Las cosas que siempre se traían de Punt, según dicen los escritos egipcios, apoyan mucho esta idea. Sección 6. Punt y el resto del mundo. Conexiones bíblicas y otras. Los expertos han investigado las conexiones entre Punt y tierras bíblicas como Ofir. Ofir se describe en la Biblia como un lugar de gran riqueza.
El rey Salomón recibía oro y cosas preciosas de Ofir. ¿Dónde estaba exactamente Ofir? Sigue siendo algo que discuten los expertos. Esto hace que cualquier conexión directa entre Punt y Ofir sea solo una suposición. Sección 7. Viajes a una costa lejana. Expediciones egipcias a Punt. Los antiguos egipcios viajaban principalmente a la tierra de Punt por mar. La mayoría de las expediciones incluían viajes por mar cuidadosamente planeados. Los barcos salían de los puertos egipcios en la costa del Mar Rojo y navegaban hacia el sur. Este era un viaje difícil y a menudo peligroso para los antiguos marineros. Necesitaban barcos fuertes y aptos para el mar, y marineros con mucha experiencia que conocieran los vientos y las corrientes del Mar Rojo. Los egipcios construyeron puertos importantes en el Mar Rojo, como Wadi el-Jarf en el Reino Antiguo y más tarde Mersa Gawasis durante el Reino Medio. Estos puertos servían como puntos muy importantes de salida y llegada para las expediciones a Punt. Dependiendo de dónde estuviera exactamente Punt y de la ruta que tomaran, también podría haber sido necesario hacer parte del viaje por tierra al final. La organización y los problemas de estas expediciones a Punt eran grandes. Sección 8. La gran expedición de la reina Hatshepsut, un viaje inmortalizado. La expedición de la reina Hatshepsut a la tierra de Punt es una de las aventuras comerciales más famosas y mejor documentadas de la historia antigua. Este viaje increíble ocurrió alrededor del año 1493 a.C., durante la exitosa dinastía 18 del Reino Nuevo de Egipto. Hatshepsut fue una de las faraonas más poderosas y exitosas del antiguo Egipto. La expedición a Punt fue un momento muy importante y un gran logro de su largo e importante reinado. Ella se aseguró de que esta gran aventura fuera recordada con muchísimo detalle. Estos registros detallados han dado información muy valiosa a los historiadores que estudian el comercio antiguo, cómo se hacían los barcos y las relaciones con otros países. Sus razones para empezar una expedición tan ambiciosa fueron seguramente una mezcla de motivos económicos, religiosos y políticos. La historia más detallada de la expedición de Hatshepsut a Punt se encuentra en su increíble templo funerario en Deir el-Bahri, situado en la orilla oeste del Nilo, en Tebas. Las paredes de este templo están decoradas con muchos relieves tallados muy bonitos, junto con inscripciones jeroglíficas. Sección 9. Tanet Yer, la tierra divina y el legado perdurable de Punt. Los antiguos egipcios solían llamar a la tierra de Punt con un nombre especial y lleno de significado, Tanet Yer. Y esta frase del antiguo Egipto, pues, normalmente se traduce como tierra del dios o tierra de Dios. Este nombre tan especial sugiere con fuerza que Punt tenía un gran significado religioso para los egipcios. Claramente lo veían como mucho más que solo una fuente de riquezas y productos exóticos. Consideraban Punt un lugar sagrado, puro y quizás incluso un lugar original, como de los primeros tiempos. Esto elevaba a Punt sobre las tierras extranjeras normales en la visión del mundo egipcia. Esto le daba a esa tierra lejana una cualidad mística especial y la sensación de estar conectada con los dioses. Este mismo nombre ya refleja el profundo respeto que le tenían a Punt. Hay varias razones por las que los egipcios pudieron llamar a Punt Tanet Yer. La influencia de Punt no era solo por el comercio, sino que también llegó al arte y la religión de los egipcios. Se imaginaban Punt como una tierra llena de riquezas y muy hermosa. Los dibujos en las paredes de los templos mostraban las muchas cosas valiosas que tenía Punt y lo diferente y atractivo que era. En el arte, Punt aparecía como un paraíso, un lugar de ensueño. En la religión, para los egipcios, Punt era la tierra de Dios, un lugar sagrado. Los viajes a Punt eran como peregrinaciones, o sea, viajes muy sagrados a un sitio especial.
El viaje de la reina Hatshepsut fue un gran ejemplo de lo importante que era Punt. Su expedición quedó grabada en los muros de Deir el-Bahari. Cuando regresaron, trajeron mercancías y también contaron que los dioses les habían ayudado mucho. El legado de Punt, lo que dejó, todavía se nota en las leyendas de Egipto y en cómo se veían los egipcios a sí mismos. Aunque Punt fue muy importante para los antiguos egipcios, dónde estaba exactamente sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Los expertos y los historiadores llevan mucho tiempo discutiendo dónde pudo estar esta tierra tan misteriosa. Algunos piensan que estaba en sitios desde el Cuerno de África hasta la península arábiga. Lo que han encontrado los arqueólogos hace poco y las nuevas investigaciones nos dan más pistas sobre este antiguo misterio. Se han encontrado escrituras antiguas de Egipto y dibujos de plantas y animales de Punt que apuntan a lugares cerca del Mar Rojo. Algunos expertos creen que Punt podría estar donde hoy están Eritrea o Somalia. Cuando han estudiado resinas antiguas de las tumbas de Egipto, han visto que esto podría ser verdad. Estas resinas son iguales a las de los árboles que hay en el Cuerno de África. Por esto mucha gente cree que Punt de verdad estaba en esa zona. Hace poco, buscando cosas antiguas bajo el agua, encontraron restos de barcos viejos hundidos en el Mar Rojo. Esto que encontraron nos hace pensar que había caminos por mar fijos entre Egipto y las tierras de Punt. Pero el debate, la verdad, todavía no ha terminado. Algunos historiadores piensan que Punt quizás no era un solo sitio, sino varios lugares donde se comerciaba. Esta idea tiene sentido porque de Punt venían muchas cosas diferentes, como oro, incienso, ébano y animales raros. Cada cosa nueva que descubrimos nos ayuda a entender mejor cómo era de verdad esta tierra antigua. Querer saber dónde estaba Punt demuestra lo mucho que esta tierra de leyenda sigue interesando y dando curiosidad a los expertos e historiadores de ahora. Buscar Punt no es solo poner un punto en el mapa. Es como juntar las piezas de la historia y descubrir lo que nos dejó una civilización que creció mucho gracias al comercio con esas tierras lejanas. La historia de Punt, como la misma tierra, sigue gustando mucho y dando curiosidad. Nos recuerda que la historia de todos está llena de cosas interesantes por descubrir. Johann Ludwig Burckhardt, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, nació en Suiza en 1784. Creció en una familia privilegiada y recibió una educación clásica que encendió en él una pasión por la historia y las lenguas. La sed de conocimiento de Burckhardt se extendía más allá de los confines de Europa. Anhelaba explorar las tierras lejanas de Oriente, cautivado por sus antiguas civilizaciones y sus ricas culturas. Poco sabía él que su nombre quedaría grabado en la historia como pionero de la exploración, ligado para siempre al redescubrimiento de algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo. Los primeros años de Burckhardt estuvieron marcados por una profunda fascinación por el mundo más allá de su Suiza natal. Devoraba relatos de aventuras y exploraciones. Su imaginación se encendía con los relatos de los primeros viajeros. Sus actividades académicas reflejaban esta sed de conocimiento, destacando en sus estudios de historia, geografía e idiomas. Estas disciplinas le proporcionaron una sólida base, dotándole de las herramientas necesarias para desenvolverse en la complejidad de Oriente. Con cada año que pasaba, su deseo de conocer de primera mano estas tierras lejanas se hacía más fuerte, preparando el escenario para una vida extraordinaria de exploración y descubrimiento. La familia de Burckhardt, aunque apoyaba sus inquietudes académicas, tenía reservas sobre sus ambiciones de viajar a Oriente. La región se percibía como peligrosa e impredecible, llena de riesgos que preocupaban a sus seres queridos. Sin embargo, la determinación de Burckhardt se mantuvo inquebrantable. Comprendía los retos que tenía por delante, pero no se dejaba amilanar. Su determinación de explorar Oriente, de sumergirse en sus culturas y descubrir sus secretos, alimentaba su determinación de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.
Este espíritu inquebrantable le sería muy útil en los años venideros, guiándole a través de los triunfos y tribulaciones de sus extraordinarios viajes. Decidido a hacer realidad sus sueños, Burckhardt se embarcó en un período de rigurosa preparación. Viajó a Londres en 1806 y se sumergió en los círculos intelectuales de la ciudad. Perfeccionó sus conocimientos de árabe en Cambridge, reconociendo la importancia de dominar los dialectos locales para desenvolverse en la complejidad de la comunicación en Oriente. Esta dedicación lingüística no era meramente académica, sino una muestra del respeto de Burckhardt por las culturas con las que pretendía relacionarse. Sus estudios fueron más allá de la adquisición del lenguaje, abarcando una profunda inmersión en la historia, las costumbres y las prácticas religiosas del mundo árabe. Se adentró en los relatos de exploradores anteriores, analizando sus éxitos y fracasos, obteniendo valiosas enseñanzas de sus experiencias. Burckhardt reconoció que el conocimiento, especialmente la sensibilidad cultural, sería su mayor baza para afrontar los retos de Oriente. Sus preparativos fueron meticulosos, reflejando una mezcla de rigor académico y sabiduría práctica que lo convirtieron en un explorador especialmente preparado para el viaje que le esperaba. En 1809, bajo los auspicios de la Asociación Africana, una organización con sede en Londres dedicada a explorar el continente africano, Burckhardt se embarcó en su viaje a El Cairo. Esto marcó el comienzo de su transformación de erudito a explorador, dejando atrás las bibliotecas y las aulas para adentrarse en el corazón de lo desconocido. El viaje a El Cairo fue arduo, plagado de los desafíos de los viajes por mar de la época. Sin embargo, Burckhardt afrontó cada obstáculo con inquebrantable determinación, con el ánimo en alto al saber que estaba un paso más cerca de realizar el sueño de toda su vida. Su llegada a El Cairo marcó el comienzo de su inmersión en el mundo árabe. Se dedicó a perfeccionar su árabe, a adoptar las costumbres locales y a sumergirse en los ritmos de la vida a orillas del Nilo. Comprendió que para conectar realmente con las gentes y los lugares que pretendía explorar, necesitaba integrarse, despojarse de su personaje de forastero europeo y adoptar la apariencia de un viajero que respetaba y apreciaba los matices de su cultura. Esta apuesta por la inmersión cultural le resultaría muy valiosa en los años venideros, permitiéndole acceder a lugares y personas que habían permanecido ocultos al mundo exterior. Adoptando la personalidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, una apariencia meticulosamente elaborada para integrarse en las comunidades locales, Burckhardt se embarcó en su exploración de las regiones meridionales del Imperio Otomano. Esta estratégica adopción de una identidad local fue esencial para su seguridad y su éxito. Le permitió navegar por sensibles paisajes religiosos y culturales, facilitando la interacción con poblaciones locales que podrían haber desconfiado de un viajero europeo. Su disfraz era algo más que un simple cambio de ropa. Era la encarnación de su compromiso con una exploración respetuosa. En 1812, mientras viajaba por los escarpados paisajes de la actual Jordania, Burckhardt se encontró con tribus beduinas que hablaban de una ciudad oculta excavada en los acantilados de arenisca. Intrigado por sus descripciones, los persuadió para que le guiaran hasta aquel misterioso lugar, sin saber que estaba a punto de redescubrir una de las ciudades perdidas más espectaculares de la antigüedad, Petra. El viaje estuvo plagado de dificultades, navegando por terrenos escarpados y negociando con lugareños recelosos. Sin embargo, la perseverancia de Burckhardt, alimentada por una sed de descubrimiento, le llevó hasta el corazón mismo de esta maravilla oculta. Al encontrarse ante el tesoro, el monumento más emblemático de Petra, tallado con asombroso detalle en la misma roca, Burckhardt quedó sobrecogido. Documentó meticulosamente las ruinas, dibujando bocetos detallados y registrando mediciones precisas. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que estaba redescubriendo una civilización perdida, testimonio del ingenio y la maestría del pueblo nabateo. Su meticulosa documentación, realizada bajo la apariencia de un simple viajero, resultaría crucial para devolver Petra al mundo. A pesar de su asombro ante la grandeza de Petra, Burckhardt siguió fiel a su identidad supuesta. Sabía que revelar su verdadero propósito
podía poner en peligro su seguridad y limitar su acceso a otros tesoros ocultos. Fingió desinterés, restando importancia a las ruinas para no despertar sospechas. Esta muestra de calculada indiferencia, testimonio de su capacidad de adaptación y rapidez mental, le permitió completar su exploración de Petra y continuar su viaje, llevando consigo el conocimiento de una maravilla redescubierta que cautivaría la imaginación del mundo. El viaje de Burckhardt continuó hacia el sur, llevándolo a Egipto, una tierra impregnada de historia antigua. Se sumergió en el estudio de los jeroglíficos, reconociendo la importancia de descifrar estas escrituras antiguas para desvelar los secretos del pasado de Egipto. Su talento lingüístico, perfeccionado a lo largo de años de dedicado estudio, le resultó inestimable a la hora de enfrentarse a las complejidades de este antiguo sistema de escritura. Sus esfuerzos, aunque preliminares, contribuyeron al creciente campo de la egiptología, sentando las bases para que futuros estudiosos descifraran finalmente el código de los jeroglíficos. En 1813, mientras viajaba por el Nilo, la atención de Burckhardt se vio atraída por historias de estatuas colosales enterradas en la arena cerca de la aldea de Abu Simbel. Intrigado, se adentró en el desierto, guiado por historias y rumores locales. Su perseverancia se vio recompensada cuando se topó con el imponente complejo templario de Abu Simbel, medio enterrado por las arenas movedizas del tiempo. La visión de aquellas estatuas colosales, talladas con tanta grandeza y escala, lo dejó sin palabras. Reconoció la importancia histórica de su descubrimiento, comprendiendo que se encontraba ante un monumento de grandeza incomparable, testimonio del poder y la ambición del faraón Ramsés II. Documentó meticulosamente el yacimiento. Sus detalladas descripciones y bocetos captaron la magnificencia del complejo templario. El descubrimiento de Burckhardt en Abu Simbel, junto con su redescubrimiento de Petra, consolidaron su legado como pionero de la arqueología, un hombre que sacó a la luz algunos de los tesoros más espectaculares del mundo antiguo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el calor abrasador, el terreno implacable y la necesidad constante de mantener su identidad supuesta, el espíritu de Burckhardt nunca flaqueó. Siguió adelante, impulsado por una curiosidad insaciable y un profundo respeto por las culturas que encontraba. Su viaje por Egipto fue algo más que una exploración geográfica, fue un testimonio del poder de la curiosidad humana, un viaje que reveló el perdurable atractivo de las civilizaciones antiguas y la emoción de descubrir sus maravillas ocultas.